Vamos a darle inicio entonces a lo que es la presentación de gestión de proyectos. En español sería dirección de proyectos o gestión de proyectos también le llaman, que en inglés comúnmente conocido como el project management. ¿Ok? Y pasando la presentación, un resumen de la presentación que armé, ¿no? Una primera parte, una introducción. Les quería mostrar un poco de mi biografía y ahí vamos a entrar de una vez en detalle para entender lo que es ese project management y lo vamos a comparar con una operación en una empresa o con la operación en cualquier tipo de empresa. Luego vamos a mirar un poco de conceptos de project management, después vamos a ver los grupos de los procesos del project management y entre estas lecturas vamos a ir hablando un poco de las habilidades, los skills del project manager, es decir, la persona que hace la gestión del proyecto y un poco de los software, de los programas que utiliza un project manager, una persona que dirige un proyecto. Bien, un poquito de mi biografía. Yo soy project management profesional certificado eh, aquí en Canadá. Soy ingeniero electricista, me gradué allá en Venezuela como ingeniero electricista. Tengo una especialización en esta rama, la tomé aquí en la Escuela de Negocios del colegio del Centennial College en Toronto, aquí en Canadá. Bueno, también estudié en China, ustedes creo los que me conocen. Sí, Tengo estudios de idioma chino y filosofía china en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing. Y bueno, llevo un montón de años, del año 2001, trabajando en la industria petrolera especialmente, pero también tengo un poco de experiencia en otras industrias. Y he estado, bueno, no solamente en Venezuela, sino también en México, China, y ahora vivo en Canadá. Bien, antes de entrar un poquito a la definición del project management, vamos a empezar a separar un poquito las aguas, ¿no? Tenemos por un lado proyectos y tenemos por otro lado operaciones. Para poner un ejemplo, un proyecto, una construcción de un edificio. Imagínate que vamos a construir un edificio, eso es un proyecto, ¿no? sí. Cuando yo voy a construir un edificio, yo primero hago una planificación antes de empezar a hacer la construcción como tal. Yo tengo que pensar, tengo que trabajar una serie de mecanismos, tengo que poner en acción una serie de mecanismos, planificación, desarrollo de ingeniería, antes de llegar a la etapa de ejecución, antes de empezar a trabajar con la parte física, lo tangible. Primero voy a trabajar todo lo que no se ve, ¿no? Ujú. Entonces, cuando yo determino una fecha de inicio para una tarea y le pongo también una fecha de fin, es decir, voy a hacer un edificio y eso me va a tomar 2 años, eso es un proyecto. Y hay una gran cantidad de ejemplos de proyectos, se los voy a mostrar ahorita. Pero para que tengan ya una idea de lo que vamos a ir hablando, gestión de proyectos. Es decir, hay una persona que es el encargado de gestionar todo ese proyecto, con un equipo de trabajo, por supuesto. Entonces, un proyecto es una tarea, ¿no? Es la tarea de crear, bien sea un producto o un servicio, porque también un proyecto puede ser un servicio, no necesariamente algo físico como un edificio, sino también, por ejemplo, crear un servicio, como un software, por ejemplo, un software de servicio al cliente. Entonces, crear un producto o un servicio dentro de un tiempo determinado. Todo lo que se hace dentro de un tiempo determinado, así tiene un principio y tiene un fin, eso es un proyecto. Caso contrario con una operación, por ejemplo, en una empresa cualquiera, todas las empresas tienen operaciones, operaciones diarias, ¿no? Yo voy, no sé, una empresa que produce, empaqueta alimentos. La operación es empaquetar alimentos, lo hace todos los días. No tiene una fecha definida de inicio ni fin, o sea, esta cosa está todos los días en operaciones. Y lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo, ¿no? Lo que hacemos realmente es una operación. Trabajamos en operaciones todos. Querramos o no, eso lo engloba. Así estemos en el área administrativa, estemos en el área no sé, recursos humanos, cualquiera sea el área de la empresa en la que estemos trabajando, cualquiera sea el área o el departamento donde nos desenvolvamos, nosotros estamos en una operación, estamos en la dinámica, en la mecánica de la operación de la empresa. Entonces, entendiendo estos dos conceptos de lo que es un proyecto, algo que tiene un principio y un fin, y una operación, que es algo que nunca se acaba, entonces la gestión de proyectos, ¿no? Es como decir, ese enfoque que se da hacia el proyecto como tal, no hacia la operación, ¿no? Todo ese esfuerzo que yo pongo hacia desarrollar el proyecto, eso es gestionar un proyecto. Y yo me enfoco especialmente en el alcance, es decir, en entender qué es lo que tengo que hacer. Me enfoco en el tiempo, en cuánto tiempo me va a tomar hacer lo que voy a hacer y en los costos. ¿Cuánto me va a costar eso que voy a hacer?
¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí. Bien. Eh, Jorge, Ajá. de verdad, yo cuando me dijiste el Project Management, no te entendí el significado. Yo hacía esto en donde trabajaba. Gestionadas proyectos. Sí, y le entregaba el parte diario o mensual a los inversionistas. Muy bien. O sea, ya has tenido un poco de experiencia. Sí, es que nosotros de alguna u otra manera, nosotros hacemos gestión de proyectos realmente en muchas cosas en nuestras Sí, vidas. Por ejemplo, cuando vamos a la universidad, ¿no? sí, Eso es un sí, sí. proyecto, ir a la universidad. Nosotros con muchos años de anterioridad lo vamos pensando, nos afincamos mucho en el liceo, ¿no? En la secundaria, porque va a haber una fecha de inicio, la universidad, semestre uno, y va a haber una fecha de fin, el último semestre, semestre 10 o 7, depende de lo que estemos estudiando, que sea el caso de un colegio o un tecnológico o una universidad como tal, o una carrera larga o una carrera corta. Entonces, eso es un proyecto. O sea, nosotros de muchas maneras hemos hecho proyectos en nuestras vidas, de alguna u otra forma. Eh, Aquí un ejemplo de la antigüedad, ¿no? Los proyectos antiguos. Este es el Coliseo Romano. ¿Ve? El Coliseo Romano, yo estaba leyendo un poco de la historia del Coliseo Romano y se calcula que al día de hoy, por ejemplo, en dinero, se invirtió alrededor de unos 600 millones de dólares, lo cual es muy económico debido a que para la construcción los recursos que se usaron fueron muchos esclavos, por ejemplo, mucha mano de obra forzada. Y se construyó en un periodo de 10 años. ¿No? Entonces fíjate el proyecto siempre va a estar enfocado en un alcance, es decir, en una idea de lo que voy a hacer y en un tiempo. El proyecto siempre tiene un tiempo, un tiempo determinado y un costo asociado. Esas tres cosas es la combinación de un proyecto. El alcance, es decir, la idea de lo que se quiere hacer, el tiempo que me va a tomar y el costo en el cual le voy a incurrir. Todo eso como project manager, es decir, como la persona, como director de proyecto, como la persona encargada de esto, es el responsable de trabajar esas áreas, de analizar el tiempo, de calcular el tiempo, ¿no? Tenemos la tarea de calcular cuánto tiempo va a tardar una obra y tenemos también la tarea de estimar el costo, de saber cuánto va a costar la obra con anterioridad. Hay unos márgenes de errores, por supuesto, en todo esto, pero nosotros con anterioridad, nosotros tenemos que saber cuánto tiempo va a durar ese trabajo y cuánto va a costar ese trabajo. Yo he puesto un resumen un poquito de historia, ¿no? La antigüedad, lo que es ya la parte técnica científica de la gestión de proyectos, ¿no? En la antigüedad, lo que se manejaba en la antigüedad, por ejemplo, cuando se hicieron las pirámides, cuando se hizo el Coliseo o cualquier otra obra de la antigüedad que llegue a su mente, en esa época ya se manejaban roles y jerarquías, ¿no? Había siempre como que un capataz, no sé, alguien que le echaba látigo a los esclavos y los esclavos obedecían, como que, bueno, ya se ve en la parte técnica o en la parte de la ciencia de la gestión de un proyecto que por lo menos en la antigüedad habían ya roles ya explícitos. Y cuando nos venimos un poquito más cerca a nuestra época, que comienza la revolución industrial, parte del cambio o del entendimiento de la gestión del proyecto de una forma más moderna comienza con la descomposición del trabajo, es decir, ya se empezaba a entender de una forma científica de que una tarea tenía cierto tiempo de duración. Por ejemplo, de ahí viene hasta lo que hoy tenemos en día, que nosotros trabajamos 8 horas diarias, ¿no? Y en base a esas 8 horas diarias ya se pueden hacer cálculos para saber cuánto se puede durar una construcción de un proyecto cualquiera, ¿no? Yo estimo, por ejemplo, una persona me trabaja 8 horas diarias y qué tal si tengo dos personas, qué tal si tengo 10, dependiendo cómo sea la tarea, porque si hay tareas que se pueden hacer con dos personas, eso va haciendo que mientras más personas coloque, el tiempo lo voy acortando, ¿no? El tiempo de tener el producto de esa tarea. Y bueno, ya en años más recientes empiezan a incorporarse nuevos temas en la gestión de proyectos como PER-CPM, que yo estoy seguro que lo debieron haber escuchado ustedes en la universidad anteriormente, el PER-CPM. eh, y más adelante se vino lo que es el PMI o el PMI, que es el Project Management Institute, que es como decir la institución que regula, que estandarizó todo lo que es la gestión del proyecto. Seguro han escuchado de ágil, de metodologías ágiles, lo habrán escuchado de seguro en estos años porque está muy sonada desde el año 2000.
La metodología ágil desde el año 2001 exactamente se empezó a aplicar en los proyectos. Y bueno, ya hoy en día la cosa está avanzando muchísimo con lo que es la inteligencia artificial. Vamos bien hasta ahí. Perfecto, perfecto. Sí, vamos bien. Sí, se Ok, entiende. ok, entonces hay algo en la gestión de proyectos que se llama el triángulo de las barreras de un proyecto. Cuando yo voy a construir algo, ya bien sea algo tangible o algo intangible, es decir, cuando sea un proyecto físico o un proyecto como un software, por ejemplo, yo siempre me voy a enfrentar, voy a tener tres barreras, que esas barreras van a impactar ese proyecto, el resultado, ¿no? Las barreras, oh, perdón, aquí está, tiene parecido esta lámina es de las habilidades del Project Manager. Bueno, rebobino un poco, entonces, aquí nos enfocamos en la persona que dirige el proyecto, que es como tal el Project Manager, ¿no? Hay por lo menos tres grandes habilidades que una persona que dirige un proyecto debe de tener, los cuales son conocimientos técnicos, enfocados especialmente en metodologías de cómo ejecutar un proyecto. Este conocimiento técnico le ayuda a eso, ¿no? ¿Cómo va a hacer que ese proyecto funcione? Debe tener por lo menos conocimiento o entendimiento de lo que es el liderazgo. Y el liderazgo va mucho con las habilidades blandas de un profesional. ¿No? Sabemos que las habilidades blandas, ciertamente yo puedo hacer un curso de aprender cosas de habilidades blandas, pero las habilidades blandas inician en nuestro hogar, ¿no? Que son los valores, los principios, cómo tratar a las personas, cómo saber influenciar en otras personas, ¿no? Porque un líder es eso, un líder es alguien que le agrega valor a otras personas, ¿no? Porque tiene que estar motivando a otra persona. Cuando tú eres un director de proyecto, cuando tú diriges a un equipo de trabajo, tú estás trabajando con personas, igual que tú, y tienes que saber cómo tratarlas. Hay caracteres de personas, hay personas que tienen un carácter muy difícil de llevar, hay personas que tienen un carácter más fácil de manejar. Entonces hay técnicas que hay que aplicar en esos momentos y técnicas que conocer para poder lidiar con personas. Entonces esa es otra de las habilidades que debe tener el project manager, habilidades de liderazgo. Y como última, habilidades de estrategia de negocio que tiene que ver con entender cómo funciona el negocio, ¿no? Tener al menos una idea de la industria en la que está metido para saber cómo combinar todos esos elementos y ayudar a que al final el proyecto se dé de forma exitosa. Ejemplo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, construcción de un edificio, ya les hablaba, desarrollar una planta de tratamiento de agua, instalar una línea de producción en una fábrica, no sé, fabricar y entregar maquinarias, ¿no? Por ejemplo, las empacatadoras, las máquinas para empaquetar azúcar, no sé, alimentos, o también desarrollos de software, ¿no? Yo los puse aquí separados porque vamos a ver más adelante que hay metodologías según los estándares de gestión de proyectos que se aplican para, para el proyecto que voy a desarrollar, bien sea software, bien sea algo intangible o bien sea algo tangible. Ahora, las fases del proyecto. Los proyectos tienen, en general hay cuatro fases, ¿no? O sea, una fase que se le llama fase de inicio, hay una serie de tareas que se hacen allí. Luego viene la planificación del proyecto como tal, que sería la segunda fase. Y hay una fase 3 que son, que son dos tareas que se hacen al mismo tiempo, ¿no? Que es la ejecución como tal del proyecto y es el monitoreo y el control de ese proyecto. Y como una fase final tendríamos el cierre, ¿no? Tendríamos el cierre del proyecto como tal. Bueno, las tareas del proyecto por cada una de las fases. Aquí hay un resumen. Yo al final yo les voy a compartir esta presentación. Así que cuando quieran después ustedes la pueden mirar al detalle para no extenderme mucho. Sería Pero aquí es más o bueno, menos un George. resumen de lo que sería por cada una de las fases, ¿no? Todo lo que hago en el inicio, lo que voy a hacer en la planificación, luego me voy a la ejecución y así sucesivamente hasta que termine de hacer el proyecto como tal. Correcto. Punto importante son los enfoques que yo utilizo para hacer un proyecto como tal. Hay un enfoque que le llaman el enfoque en waterfall o enfoque predictivo y hay uno que le llaman el enfoque ágil o agile o el enfoque adaptativo, ¿no? Y luego la combinación de ambos se le conoce como el enfoque híbrido, que puedo combinar cada uno de los dos, ¿no? Por ejemplo, en el waterfall es porque es como una cascada, en español es el enfoque de cascada, que primero yo trabajo una cosa, que comienzo con el inicio, después que termine con todas las tareas que se hacen en el inicio, me voy a todo lo que se hace en el plan
y después que termino el plan me voy a la ejecución y después que termino la ejecución termino con el cierre, perdón, ejecución, monitoreo, control y luego termino con el cierre. En cambio, el Agile es un poco parecido, pero el Agile como es para software, ¿no? Para desarrollos de software. El Agile se trata de que cuando voy a desarrollar un software, por ejemplo, yo no puedo esperar que termine una tarea para empezar otra, sino que ese desarrollo de software, yo lo puedo partir en pedacitos, y entonces voy como circularmente, voy primero haciendo uno, planifico un poquito para ese pedacito, lo construyo, lo elaboro, hago algunas pruebas, lo lanzo al mercado, y luego voy con otro pedacito y así voy, como que agregando cada vez características a ese software. Entonces ahí entra lo que se llama el enfoque ágil, o el enfoque agile en inglés. Bueno, esto es lo mismo que ya les he hablado, pero ya discriminándolo de que hay unos proyectos que son tangibles, como esto por acá, y hay unos proyectos que son tangibles, ¿no? Software y construcción. No sé, todavía no sé. ¿Y el Bien, amigo punto. tuyo? Áreas de conocimiento de la gestión de proyectos. Muy temprano dice que Ok, áreas de conocimiento de la gestión de proyectos. Bueno, son 9 áreas en total, 10 áreas en total, que la vamos a ver a continuación. ¿No? Tenemos la integración 1, 2, 3, e integración alcance 2. Tiempo es la tercera área de proceso. Costos, calidad, riesgo, recursos, comunicación y stakeholders, ¿no? En cada una de las fases. Yo aquí lo que estoy tratando de ver es que estas áreas de procesos eh, se van dando en cada una de ciertas fases. Por ejemplo, en la fase de inicio, yo trabajo el área de proceso de lo que es la integración del proyecto y stakeholders, que ya vamos a ver lo que es stakeholders. Quizás ya lo han escuchado antes, quizás lo saben, no lo sé. Ahorita les voy a dar un poquito de detalle de stakeholders. En la planificación trabajamos todas las áreas: integración, alcance, tiempo, costos, calidad, riesgo, recursos, comunicación y stakeholders. Cuando ya estamos ejecutando la obra, interesantemente parece que no hay nada de tarea aquí, ¿no? O sea, el alcance, tiempo y costo, que era el triángulo del proyecto, que es uno de los triángulos del proyecto, que lo vamos a ver en detalle luego, pareciera que no se ve en la ejecución, como que no hay mucho trabajo con el alcance, con el tiempo y con los costos, más sí con las otras áreas de conocimiento. Lo que ocurre es que mientras yo estoy ejecutando un proyecto, al mismo tiempo yo estoy monitoreando o controlando ese proyecto, es decir, asegurándome que eso se me dé conforme a lo planificado. ¿No? Ok, sí. Ok, hay más personas entonces. Ok, bien. Ok. Bueno, y de esto que está entrando un poquito más gente a la sala. Bien, bienvenido a Miguel y Carlos. Y bueno, son mi hermano nuevamente que entró. Bueno, entonces, y por último, lo último que gestionaríamos en el cierre del proyecto sería la integración del proyecto como tal. Este era el triángulo del que yo me les había adelantado un poco, el triángulo de las restricciones o los obstáculos o las barreras. Creo que tiene varios sinónimos, varios nombres a este famoso triángulo de un proyecto. Es decir, cuando yo voy a hacer un edificio, por ejemplo, o una central eléctrica, digamos que vamos a construir una central eléctrica. No sé, cualquier ejemplo de un proyecto que se les ocurra. Todos los proyectos tienen tres grandes barreras. Tres grandes barreras que son las limitantes de cualquier proyecto. Fíjense, por ejemplo, que el proyecto no solamente lo podemos hacer una empresa privada, también una empresa pública, ¿cierto? Ve que cuando vamos a construir un puente, por lo menos cuando se va a construir un puente, el Estado, el gobierno de una nación eh, va a construir un puente, va a desarrollar un proyecto, entonces debe ir cumpliendo con esas ciertas etapas que ya las he ido mencionando, ¿no? Y ejecutando ciertas tareas para asegurarse el éxito de ese proyecto. Entonces, las restricciones de todo proyecto son, primero que nada, el alcance. Yo les repito nuevamente el alcance porque a veces es un poco confuso si no han trabajado antes con gestión de proyectos. El alcance tiene que ver con todos los detalles de la idea de lo que se quiere hacer. Por ejemplo, si voy a hacer una central eléctrica, ¿cuál es el alcance? Bueno, si la central va a ser hidroeléctrica, si va a ser termoeléctrica, si va a ser una
si va a ser generación con grupos electrógenos, ¿no? Tengo que definir cómo va a ser esa generación eléctrica, ese proyecto de generación de electricidad. No, hay muchas formas de generar electricidad, puede ser de energía solar también, ¿no? Eso es el alcance. ¿Qué tamaño, cuánta capacidad, ¿no? ¿Cuántos megavatios voy a generar? Todo eso es el alcance, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar el proyecto? ¿Qué tan grande va a ser? 1 megavatio, 2 megavatios, 10, 1000 megavatios. Todo eso forma parte del alcance. Es describir la idea al máximo detalle, al máximo detalle, ¿no? Entonces ahí hay complejidades, ¿no? Hay que definir las cantidades, hay que definir la calidad, cómo voy a determinar yo la calidad de ese proyecto. ¿Cuál va a ser el parámetro para mí que me va a decir, oye, este proyecto se hizo o cumplió con el estándar de calidad que yo esperaba, ¿no? Las limitaciones, hay proyectos que tienen limitaciones. Eh, no sé, por ejemplo, cuando yo les pongo un ejemplo que me tocó un proyecto estando allá en Venezuela, tenía que mover unos equipos, los taladros de perforación con los que se perforan los pozos donde está el petróleo, de un punto A a un punto B, ¿no? De una ciudad, yo estaba en el oriente, tenía que moverlos de Puerto Ordaz hasta un poblado en Santiago Cabrutica. Eso creo que es la frontera Bolívar con Anzoátegui. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones allí? Las comunidades aledañas eran limitantes para el proyecto. Como que había que tomar en cuenta que las comunidades aledañas, una vez ellos vieran que iban a pasar esos equipos por ahí, iba a empezar de pronto a surgir ciertos conflictos. Es decir, ellos limitaban un poco el proyecto, entonces son cosas que uno va pensando, ¿no? Y hay un montón de cosas, limitaciones que tiene el proyecto como sí también, incluso también hay limitaciones legales, como que cuánta capacidad yo puedo mover, cuánto peso le puedo poner a una carga, por lo menos hay transportes que no soportan más de cierta cantidad de toneladas. Eso también es una limitación que hay que tomar en cuenta a la hora de los proyectos, ¿no? Limitaciones técnicas, limitaciones legales, limitaciones ambientales también, ¿no? Cada vez que voy a hacer un proyecto, yo debo estar pensando en todas esas variables. Y las tengo que anotar, las tengo que escribir en algún lugar, tengo que hacer un documento, ¿no? Por eso también hay una serie de repositorios de documentos que tienen un nombre cada uno de ellos, donde se va a depositar cada tipo de información. Entonces, la primera limitante, el primer obstáculo de un proyecto es el alcance, es la definición propia de lo que se quiere hacer. Ese es el primer obstáculo, porque cualquier error que yo cometa allí me va a generar problemas cuando yo esté ejecutando ese proyecto. Otro obstáculo para un proyecto es el tiempo en sí, el análisis, el cálculo que yo haga para determinar cuánto tiempo me va a tomar hacer ese proyecto. Por ejemplo, si ustedes van a instalar un tendido eléctrico, ¿no? Eh, el tiempo es una limitante en sí. Tienen que considerar incluso variables como los días lluviosos. Tienen que mirar en calendario los históricos de lluvias anteriores para tener una idea más o menos, bueno, lo voy a hacer, no sé, el trabajo lo voy a hacer entre diciembre y enero y normalmente tales días de diciembre siempre llueve, entonces ya ahí hay cosas que yo tengo que tomar en cuenta. El tiempo comienza a ser también un obstáculo para, o una barrera, ¿no? Para mi proyecto. Y así también el costo, ¿no? Hay restricciones en los presupuestos a veces mi presupuesto o los presupuestos de los proyectos no son ilimitados, ¿no? Hay límites también. Hay empresas que pueden gastar cierta cantidad de dinero y no más. O hay veces que se tienen que recurrir a préstamos bancarios, dependiendo del tamaño y la naturaleza del proyecto. Entonces, como project manager, como persona que estoy encargado de ejecutar, de desarrollar un proyecto, de dirigir un proyecto, yo tengo que tomar en cuenta estas variables. Estas variables son clave para el éxito del proyecto. Fíjense que estas forman Suma, parte de las áreas de conocimiento que previamente les mostraba, que eran 9, ¿no? Pero estas son las tres primordiales. Y estas tres primordiales, como para ponérsela en un ejemplo más gráfico, ven esto, yo le puse este círculo aquí del alcance, este es el tamaño del alcance, va, por ejemplo del lado derecho, y en el lado izquierdo tenemos el tiempo y el costo, ¿no? Un error que yo cometa en alguna de estas estimaciones va a hacer que la balanza se me vaya para un lado o para el otro. La idea es que yo sea tan efectivo que yo pueda mantener esto siempre balanceado. Es decir, el tamaño del alcance va a ser directamente proporcional después al resultado que me dé el tiempo y el costo. Si yo el costo lo hago más grande,
fíjense que si yo sobreestimo el costo, entonces me va a desbalancear. Lo que me está impactando al final es la calidad del proyecto. O si yo sobreestimo el tiempo, o si yo subestimo el tiempo, el costo, ¿no? Jorge, Ajá, imagínate la situación que vivíamos acá en Venezuela cuando estás hablando de eso, de los costos de operaciones, sí, que nosotros tomábamos los precios referenciales cuando estábamos proyectando algo con una tabla que se llamaba, una tabla MINFRA, que es el Ministerio de Infraestructuras acá en Venezuela, sí, que era una locura. El, por decirte, ibas a construir algo sencillo, una empanada, una arepa, y el costo de amasar la harina era un bolívar, pero tú tomabas el costo referencial de Minfra, que era 50 bolívares. O sea, tú lo sacabas ellos sacaban una proyección como a 3 años, que era donde venía pagando el gobierno la primera evaluación sí, de las operaciones que tú estabas haciendo, y ahí era más o menos donde tú decías, sí me equivoqué, no me equivoqué, cuando llevabas el control, o sea, el monitoreo de lo que estás hablando. Era una locura. Una locura. Ahí es donde venían los análisis, los presupuestos de aumentos y disminuciones. Tenías que bajar unas partidas, subir otras por aquí. Una locura total. sí. Sí, había distorsiones por variables de inflación y todo eso. Sí, sí. O Sí, la variable de la sea, inflación y devaluación es, de la moneda y todos esos factores influyen ahí demasiado en es los fuerte, proyectos, en todos los fuertísimo, proyectos a ¿viste? nivel mundial, a nivel mundial. Yo tuve, por ejemplo, experiencias en Argentina, tuve en los años Argentina cuando empezó la inflación a subir mucho y además también hubo devaluación al mismo tiempo. Eh, Eso fue creo que en el año 2020, 2021, en plena pandemia y 2019 también. Y entonces eso era una variable que impactaba mucho el proyecto. Claro, otra vez, ¿no? Cuando tú estás dirigiendo el proyecto, tú tienes que mirar todas esas variables, ¿sabes? Tú tienes que estar pensando. Claro, esto es muy válido cuando el proyecto inicia, cuando estás en la fase de inicio, porque en el inicio tú estás planificando, todo es papel, no hay realidad física todavía. Es decir, tú estás a tiempo de disminuir todos los riesgos que te vas a enfrentar cuando navegues en la construcción del proyecto. Entonces, en esa fase tú tienes que ir mirando todo ese montón de variables, la inflación, la devaluación, y todo eso lo vas a ir midiendo en tu análisis de costo, en Sí. tu desarrollo del alcance y en tu estimación del tiempo. Hay Y, métodos matemáticos que se utilizan para ello. Yo les voy a mostrar un poquito porque la gestión de proyectos es algo muy, muy grande. Me dice que yo estudié esto en muy college un complejo. año entero. Esto son cosas muy... Igual, entonces se va queriendo también con el tiempo, ¿no? La experiencia te va formando muchas cosas, Sí. pero ya van viendo pues la magnitud, ¿no? Lo que es la gestión de proyectos. Y muchas cosas es proyecto en nuestras vidas. Nosotros hacemos proyectos, todos hemos hecho proyectos de alguna u otra manera. No necesariamente porque no lo hagamos en una empresa privada, no quiere decir que no hayamos hecho un proyecto antes. Sí lo hemos hecho. Como el ejemplo que les ponía, ir a la universidad es un proyecto. Em, Sí, sí, sí. Tú a veces llevabas un dinero en el bolsillo para comprar algo, sacar una copia en la guía, en la rental, y resulta ser que aumentaron las copias. sí, Entonces, es algo que sí, ya ahí te cambia la variable. sí, Entonces, es muy sencillo ese ejemplo, pero es evidente. sí, sí, es así. Mira, así es, así es. Bien, entonces, ya termina aquí toda la introducción. Vamos a empezar entonces un poquito a lo que es, a entrar más en conceptos propios del proyecto, son conceptos más técnicos del proyecto, ¿no? Yo sé que los que están aquí en este grupo, em, espero que no tengan problemas con internet y que disfruten esta presentación, porque yo sé que les va a dar una idea general, van a entender, una vez terminemos ya toda la presentación, van a entender bien lo que es gestión de proyectos y ustedes en el área donde están, yo sé que les va a ser muy útil. Les va a servir mucho, tanto ahorita en el presente como en el futuro también, en su desarrollo de carrera. Le va a ser muy útil este tema, este breve resumen que, que les desarrollé, ¿no? Y que les estoy presentando en este momento. Bueno, volvamos cuando yo les comentaba, ¿no? Que hay 5 áreas, 5 fases, ¿no? Inicio, planificación, ejecución. Bueno, en paralelo se hace el monitoreo y control y la fase final, que es la de cierre. Vamos a un poquito lo que se hace en el inicio. Por lo menos hay tres grandes cosas. Hay un montón de cosas que se hacen en el inicio, pero las tres más grandes, las tres más relevantes, las que resaltan son los estudios de factibilidad,
que normalmente se hacen siempre, es como el preinicio del proyecto, es casi lo primero que se hace, estudios de factibilidad de un proyecto. Luego un análisis de stakeholders. Stakeholders son las personas. Stakeholder tiene que ver con personas. Y termina la fase de inicio con el desarrollo de un documento que se le llama Project Charter, o carta de constitución de trabajo, acta de constitución del proyecto, que le dicen en español, acta de constitución del proyecto. Ahí está Carlos mostrando sus abdominales y todo su musculaje. Mm. Bueno, entonces, los análisis iniciales, que son estudios de factibilidad y los casos de negocio, o el business case también. Primero comenzaríamos con el estudio de factibilidad. O sea, cuando yo voy a hacer un proyecto, cuando a alguien se le ocurre, no sé, en una empresa o en el gobierno hacer un proyecto, lo primero que va a hacer es un estudio de factibilidad. Es decir, tiene que ver si eso es viable, si es factible, eso es lo que quiere hacer. La factibilidad se tiene que estudiar muchas áreas, ¿no? Pero por lo menos las resaltantes son las viabilidades técnicas. Si un proyecto es viable técnicamente, si hay tecnología al día, si yo tengo esos recursos, yo tengo la maquinaria en el momento, y si es viable económicamente, si yo tengo los recursos en mi bolsillo, ¿no? Para hacer ese proyecto. Es lo primero que se hace, es un estudio de factibilidad. A ver, ¿lo hace el Project Manager? Bueno, realmente no. O sí, depende. Si hay un equipo de trabajo con el cual tú puedes enfocarte a hacer como un pequeño análisis de mercado, revisar documentos históricos de estos proyectos que ya se hayan hecho, de pronto tú puedes participar muy metido en el desarrollo de un estudio de factibilidad, pero normalmente hay empresas que se encargan de hacer estudios de factibilidad de proyectos, ¿no? Ya existen en el mundo hoy en día cualquier tipo de consultora que se puede contratar para que te haga un estudio de factibilidad de un proyecto X, ¿no? Esto aplica sobre todo cuando son proyectos en empresas privadas o proyectos corporativos, puede ser también a nivel gubernamental, que son proyectos grandes, ¿no? Porque si es un proyecto pequeño, de pronto no hay que afincarse tanto en los estudios de factibilidad, no hay que ir tan a detalle, pero cuando son proyectos muy demandantes, el estudio de factibilidad debe ser muy a detalle. Y cuando yo veo que tengo una viabilidad técnica y una viabilidad económica de ese proyecto, cuando yo conozco los resultados de ese análisis, entonces yo termino elaborando un documento que se llama un caso de negocio. Parece un poco burocrático, pero es necesario para garantizar que el proyecto sea exitoso. Esta burocracia, este poco de papelería, que a veces dicen es mucho papel. Pero si lo haces de la forma correcta, si lo haces como los estándares te demandan, yo te aseguro que al final, si estás dirigiendo un proyecto, lo vas a hacer de forma exitosa. Algo que le falta a nuestros gobiernos, ¿no? Que los gobiernos deberían tener buenos directores de proyectos y un equipo también consciente de lo que es la gestión de proyectos para administrar bien los recursos del Estado, ¿no? Entonces terminamos con un business case, con un caso de negocio, que es un documento donde me dice, oye, las oportunidades que tengo yo de hacer ese proyecto, qué solución, ¿no? Como que hay un problema, ¿qué solución voy a dar para resolver ese problema? ¿Y qué beneficios voy a obtener? Ese sería como que el resumen de lo que es un caso de negocio, un documento que se le llama caso de negocio o business case. Ya cuando están en muy escalas mayores, usa muchos nombres técnicos. eh, pero termina entonces este preinicio del proyecto sería estos análisis, un estudio de factibilidad, terminando con un caso de negocio. Entonces, una vez yo tengo este caso de negocio, ya se puede decir que yo tengo un proyecto, que voy a empezar un proyecto. Entonces, cuando ya yo tengo este documento que ya está aprobado por los directores, por el gobernador, por quien sea la máxima autoridad del proyecto, empiezo entonces, se designa al responsable del proyecto, que se le llama Project Manager o gerente de proyecto o director de proyecto, no sé el nombre que le pongan en donde quiera que ustedes estén trabajando. La primera tarea sería identificar a los stakeholders. Es simplemente agarrar una hojita y empezar a escribir los nombres y apellidos y las posiciones de las personas que van a ser beneficiadas con este proyecto y de las personas y organizaciones, perdón, olvidé mencionar, personas y organizaciones que van a ser beneficiadas positivamente con este proyecto y de las que van a ser afectadas negativamente con este proyecto. Yo necesito esa lista es clave, porque recuerde que en la vida, todo en la vida, por muy bonito y muy espectacular, muy tecnológico que sea lo que se esté construyendo, al fin y al cabo se trata de personas, de seres humanos, de personas que piensan, de personas que hablan, de personas que aportan y de personas que restan, ¿no? Entonces lo primero que yo necesito es una lista. Yo tengo que identificar las personas y las organizaciones que van a ser beneficiadas con este proyecto y las personas y las organizaciones que van a ser afectadas de forma negativa con este proyecto.
Porque a lo largo, desde que comienza el proyecto hasta que lo termine, yo voy a estar lidiando con ellas de muchas maneras y yo tengo que ir pensando en estrategias, porque esas personas me van a influenciar el proyecto de forma negativa o de forma positiva. Entonces yo tengo que tener habilidades para saber hablar con esas personas. Hay personas las cuales tengo que hablar cara a cara, hay personas con las cuales con una llamada telefónica es suficiente, hay personas que hay que estarle enviando correo constantemente. No sé, hay algunas que habrá que comunicarles por medio del periódico, de los medios de comunicación, etcétera. Hay muchas vías de comunicación que esa es otra área de conocimiento que después lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces, en la identificación de los stakeholders, una vez que yo tengo esa listica, yo por ejemplo puedo utilizar, yo les mostré aquí dos herramientas, pero hay muchas. Una que le llaman la matriz de influencia. La matriz de influencia es saber qué tanto poder tiene esa persona o esa organización que yo identifiqué previamente y qué tanta influencia puede tener en el proyecto que yo voy a llevar. Si voy a construir, no sé, un tendido eléctrico, le pongo un ejemplo, ustedes están allá, de pronto trabajan mucho en los proyectos eléctricos, van a construir un tendido eléctrico. Entonces resulta que la línea eléctrica va a pasar por una comunidad, fíjense, una comunidad es una organización, ¿no? Es un grupo de personas que de pronto van a ser afectadas positivamente, van a ser beneficiadas porque les va electricidad a su río, a sus hogares, pero de pronto también negativamente porque mientras estén tirando las líneas, quizás, no sé, la persona les molesta, les genera problemas que estén personas a su alrededor, equipos, maquinarias. Entonces tienen que plantear estrategias distintas, ¿no? Aquí me puso un comentario. Ah, ok. Te voy a tener que... eh, me está rayando Carlos, Miguel. Voy a tener que... Miguel, creo que moviste algo, o no sé si fui yo, o creo que fuiste tú, porque yo les estoy dando acceso libre a todos, pero tengan cuidado para que no interfieran en la presentación. Em, Entonces, bueno, por eso la identificación, porque tengo que saber cómo yo voy a lidiar con esas personas para que el proyecto se pueda concluir. Por eso a veces que hay proyectos que ni siquiera terminan, porque hay de pronto comunidades que son afectadas negativamente por el proyecto, que se molestan, no se trancan la vía, empiezan a protestar y el proyecto se atrasa y de pronto se hace hasta inviable y no lo pueden terminar. Entonces, cuando hay una identificación previa de todas esas situaciones, eh, eso te puede ayudar a que tú puedas felizmente terminar el proyecto, ¿no? Entonces le hablaba, tú puedes utilizar una matriz de influencia como para decir, bueno, a quiénes tengo que mantener satisfechos. Si tiene mucho poder pero poca influencia, bueno, lo mantengo satisfecho. Si tiene poco poder sobre el proyecto, poca influencia, simplemente lo monitoreo. Tú de vez en cuando pendiente de esa persona o de esa organización. Si tiene mucho poder y mucha influencia sobre mi proyecto, tengo que estar cercanamente a esa persona. A esa persona tengo que llamar, le tengo que estar enviando correo cada momento, tengo que estarme reuniéndome con ella constantemente y rendirle cuentas del proyecto porque son de pronto personas o organizaciones que tienen mucho poder y mucha influencia sobre mi proyecto. Y si tiene poco poder sobre mi proyecto, pero tiene mucha influencia, bueno, hay que estarla informándole todo movimiento, todo lo que estoy haciendo en el proyecto. Hay otro documento que se llama matriz de registro, que simplemente yo, esa lista con esos nombres que había elaborado previamente, yo los califico, por ejemplo, en cuatro columnas, ¿no? Si desconoce el proyecto, ¿no? Si es resistente al proyecto, si es neutro con ese proyecto, si soporta, es decir, si le da apoyo al proyecto o si le lidera el proyecto. Yo tengo que saber qué tipo de persona o qué tipo de organización es para mi proyecto. Entonces, por ejemplo, yo uso A de actual y D de deseado, ¿no? Por ejemplo, el stakeholder uno, no sé, Carlos, desconoce el proyecto. Y yo como project manager, yo deseo que Carlos soporte, me dé apoyo al proyecto, porque a lo mejor Carlos es una persona importante, relevante para ese proyecto. Entonces, mi trabajo como project manager, elaborar una estrategia de comunicación para acercarme a esa persona y llevarlo de la posición de que desconoce el proyecto, que es su posición actual, a una posición donde él se convierta en una persona que soporte el proyecto, que quizás es una persona que tiene influencia, no sé, con las autoridades y va y le está informando a las autoridades, entonces me interesa que esté dándole soporte a mi proyecto. Entonces yo voy a trabajar para llevar a Carlos de desconocer al proyecto a que no solamente lo conozca, sino hacer que se convierta en una persona que soporte mi proyecto. Bueno.
Y termina entonces toda la fase de inicio con el Project Charter. Si yo le doy clic aquí, se va a abrir un documento que es el Project Charter. em, y yo sé que esto se ve alargando, pero voy a tratar de ahorrar tiempo, ¿ok? Yo les voy a pasar esto al final de la presentación, yo les voy a hacer llegar el documento y así lo tienen. El Project Charter es simplemente un documento donde lista lo que se va a hacer, el alcance, las personas responsables, algunos de los stakeholders que ya previamente identifiqué, una idea de lo que va a costar el proyecto, una idea del tiempo que va a durar el desarrollo de ese proyecto, ¿no? Entonces vamos ahora con lo que es la fase de planificación. Y aquí terminamos inicio, ¿no? El inicio termina con el Project Charter, que es como el documento legal oficial ya del lanzamiento del proyecto. Y entramos a una fase de planificación. En la fase de planificación también hay una lista larga de tareas que hay que desarrollar. Aquí lo voy a mostrar simplemente las más relevantes, cómo se sigue con la definición de alcance. Ya el alcance se empieza a expandir más, ¿no? A ir más profundo. Se trabaja en la creación del cronograma de trabajo, ¿no? Que esto comienza con la descomposición de las tareas, en saber qué es lo que voy a hacer. Y yo voy a empezar a descomponer cada una de las tareas para yo estimar el tiempo de ese proyecto, ¿no? Presupuesto, empiezo a trabajar ya un poco más el presupuesto, a darle más, a aterrizar el presupuesto más a la realidad. Quizá cuando terminé el inicio yo di una idea estimada, yo dije, bueno, este proyecto va a costar, no sé, $100.000, es lo que yo creo. Pero en la fase de planificación yo voy a descubrir la verdad, si lo subestimé o lo sobreestimé. Y punto importante, un plan de gestión de riesgos, porque todo proyecto lleva un riesgo, entonces yo tengo que identificar riesgos y tengo que hacer un plan para saber qué voy a hacer con cada uno de esos riesgos, si ocurren o no ocurren. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, perfecto. Sí, Bien, se entiende. genial. Entonces, la definición del alcance. Fíjense que yo le puse aquí, ahí deben estar viendo, espero que estén viendo las imágenes. PNID, bueno que para algunos ya son familiar estas palabras, ¿no? PNID, PFD, ¿no? Que son el piping, el diagrama de instrumentación, ¿no? Y tuberías en español y líneas, y un diagrama de flujo de procesos, ¿no? Son como que los documentos bases iniciales de toda ingeniería. Esto es cuando es un proyecto de construcción, ¿no? Pues cuando es un proyecto de software son otro tipo de documentos que yo voy a empezar a usar inicialmente. Pero cuando estoy en la fase de planificación, en la expansión del alcance de un proyecto de construcción, casi siempre hay ingeniería de por medio. Entonces yo comienzo con lo más básico, que es un PNID, que es un diagrama de instrumentación y procesos, y con PFD, que es un diagrama de flujo de procesos. ¿Ok? Y por lo general un plot plan, un proyecto, un layout general de toda la planta para saber más o menos dónde van a estar ubicados los equipos, dónde se ubican los equipos donde voy a estar trabajando. Eso me va dando una idea ya más realista del proyecto que voy a ir a desarrollar, ¿no? Entonces, ahí, ahí yo necesito como entrada para desarrollar más el proyecto, el caso de negocios que vimos, que era parte del preinicio del proyecto. Necesito por lo menos un poco de información del caso de negocio, porque yo tengo que enfocarme mucho en los beneficios, ¿no? Para que al final los stakeholders, que son los que van a recibir el beneficio como tal, digan, oh, sí, estoy siendo beneficiado por este proyecto. Realmente el beneficio que esperaba es el que es, ¿no? Em, Tengo que hacer análisis de entorno, ¿no? Tengo que empezar a evaluar, aquí tengo que empezar a mirar un poco las leyes. Si estoy haciendo un proyecto, ¿qué leyes pueden impactar a este proyecto? ¿O qué leyes restringen el proyecto, ¿no? Porque hay leyes que lo restringen. Por ejemplo, en Argentina, cuando se van a construir tanques de presión, hay una limitante por ley, creo que no pueden ser más de 25 metros cúbicos, ¿no? eh, que son esos tanques cerrados. No se pueden construir más de 25 metros cúbicos los tanques. Entonces, en un proyecto de ingeniería, de pronto necesitamos almacenar un volumen de 50 metros cúbicos. Eh, Ojo, no es que no se pueden construir más de 25 metros cúbicos, sino que si yo lo construyo con más de 25 metros cúbicos de volumen, yo necesito un permiso de una autoridad del gobierno en Argentina. Entonces es un proceso un poquito engorroso que se toma un tiempo, ponle un mes, 2 meses de trabajo, porque hay que buscar permisología, etcétera. Entonces,
yo empiezo a pensar en estrategia. Bueno, si la ley me dice 25 metros cúbicos, yo necesito 50, 70 metros cúbicos y yo estoy apurado con este proyecto, bueno, voy a hacer tres tanques de 20 metros cúbicos, no sé, ¿no? De 24 metros cúbicos, para no excederme de ese volumen y evitarme el rollo de la permisología, ¿no? No, estoy cumpliendo la ley y a la vez estoy beneficiando el proyecto, ¿no? Tengo que ver también los factores ambientales. Em, y todo tipo de influencia que pueda tener el proyecto, ¿no? Tanto externa como interna, es decir, dentro de la organización, otra vez los stakeholders, y externa, otra vez stakeholders, pueden ser organizaciones o personas, ¿no? Análisis de riesgo, tengo que basarme mucho en el análisis de riesgo y inicialmente ingeniería conceptual e ingeniería básica es lo que más se trabaja en la planificación del proyecto. Hay unas metodologías que entran dentro de la metodología del proyecto, ¿no? Imagínense como, como un paraguas, ¿cierto? O sea, yo uso la metodología de la ejecución del proyecto, que en este caso ponle Waterfall o Agile. Pero dentro de ella, a veces necesito meter otra metodología, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los casos de proyectos que llevan ingeniería, yo hago una ingeniería conceptual y cuando yo termino esa ingeniería conceptual, yo puedo de pronto pasar a una básica y en la básica me da una idea de realmente lo que voy a construir. Pero antes de entrar a más detalle, yo necesito ir como a una reunión muy formal con el equipo de directores de directores de ese proyecto, de las personas que deciden, que tienen poder de decisión en el proyecto, para presentarles la idea con la ingeniería básica y si ellos me dan la aprobación, yo puedo avanzar a la ingeniería de detalle. Normalmente hay una metodología que se llama, o sea, le dice FEL, Front-End Loading, que es, en otras palabras, es como metodología de puertas. Es decir, que yo tengo que hacer un parado, yo tengo que parar una vez termine ciertas tareas, ir donde las autoridades máximas, donde los jefes, los hombres que aprueban el recurso, que le dicen sí, que le dan el visto bueno, y si ellos me dan la aprobación, yo puedo pasar a la otra fase. Y si no me dan la aprobación, yo tengo que revisar qué fue lo que salió mal para lograr otra vez una nueva reunión y conseguir la presentación. Bien, entonces esto sería parte de todo lo que es la definición del alcance, ¿no? Muy brevemente, PNID, PFD, análisis de riesgos o los stakeholders, que ya los hablamos, análisis de entorno. ¿eh? Miramos entonces un poco lo que es la descomposición de las tareas, que es otra parte de lo que es la planificación, que es la base fundamental, no solamente del alcance, de entender bien el alcance del proyecto, sino también de desarrollar una buena estimación de tiempo del proyecto y una buena estimación de costos del proyecto. Entonces, esto es un estándar, para que le pongo un ejemplo aquí, ¿no? Le puse, bueno, vamos a hacer un proyecto de ingeniería, procura y construcción de generación eléctrica. Entonces, ¿cómo puedo hacer un work breakdown structure o una estructura de descomposición del trabajo? Bueno, lo descompongo en cuatro macros tareas. Voy a trabajar un área de definición, por ejemplo. Voy a trabajar un equipo de ingeniería, voy a hacer un equipo que se encargue de toda la procura, toda la construcción y otro equipo encargado de la construcción. Y a cada uno le voy desplegando todas las tareitas que necesito hacer en la definición, todas las tareas pequeñas que voy a, hacer, a necesitar en la ingeniería, en la procura y en la construcción y así sucesivamente. Y si es necesario, estas tareas, si están muy grandes, yo las tengo que ir despedazando en más pedacitos pequeñitos. Hay una regla general que se le llama 8-80. Es decir, que una tarea no puede hacerse en un tiempo menor de 8 horas. Si yo tengo que hacer una tarea que por lo menos me dure 8 horas. O como máximo una tarea que me dure 80 horas. Esa es como que la regla general para la estimación de tiempos o para saber si una tarea está bien definida. Si la tarea me dura entre 8 a 80 horas, la tarea está bien definida. En esos números yo me puedo basar. Son como que números de reglas generales. Cuando estoy iniciando la descomposición del macro trabajo, ¿no? De trabajo. Costos. Bueno, no sé si habrán escuchado escuchar clase 5, clase 4, clase 3, clase 2, clase uno. Es la clasificación de los costos, ¿no? Esta clasificación de los costos está normada, ¿no? Hay normas exclusivas, por ejemplo, para costos de proyectos. Entonces, cuando estoy en la fase de inicio, que yo estimo un número para el proyecto, eso es un clase 5. El clase 5 se le conoce también como un orden de magnitud a nivel mundial.
En español se dice orden de magnitud, en inglés es que eso es un rough estimate. Entonces, ¿cómo se hace cómo se determina ese costo? Bueno, hay varias formas, ¿no? Por lo menos tres formas conocidas. Una que es paramétrica, otra es análoga, otra es como un juicio de un experto. Es decir, una persona que ya ha hecho muchos proyectos, no sé, ustedes que trabajan la parte eléctrica, deben tener una idea de cuánto cuesta, no sé, instalar 200 metros de cable de electricidad, dependiendo quizás del calibre, no sé, ya ustedes tienen una idea de cuánto puede ser el costo. Entonces es un juicio de expertos, ya tienen una idea. Pero cuando ustedes dan ese número, lo que están haciendo realmente es un orden de magnitud. Eso no es un número preciso, es un número estimado realmente. No es un número preciso. Y hay formas de llevarlo a una precisión de detalle de modo tal de que ustedes den un valor bien real, ¿no? Entonces ese orden de magnitud, eso se llama clase 5. Normalmente se da en la fase de inicio del proyecto. Luego pasamos a un clase 4 cuando ya se empiezan a hacer ya un poco más de estudios. Es más paramétrico. Es decir, ya yo empiezo, en esas tareas que yo desplegué, yo empiezo a investigar costos de cada una de las tareas. Por ejemplo, otra vez voy a tender 100 metros de cable. Bueno, ¿cuánto cuesta el tubo? Y le pongo un precio. ¿Cuánto cuesta el tubo que voy a poner? ¿Cuánto cuesta el cable que voy a poner? Le pongo el otro precio. ¿Cuánto cuesta romper si tengo que ponerlo debajo de la tierra? ¿Cuánto cuesta romper 100 metros de una línea en una tierra? ¿Cuánto cuesta el alquiler de los equipos? O sea, todos esos costos los hago de forma parámetro, ¿no? Parámetros. Y los voy sumando uno a uno y ahí al final tengo un número. Entonces sería ya un clase 4. Esos son muy útiles en los estudios de factibilidad. Cuando hay un estudio de factibilidad, por lo menos se hacen análisis clase 4, ¿no? Que son proyectos son estimaciones de costos de estudio. Cuando vamos a un clase 3 que ya estamos casi finalizando la parte de la planificación del proyecto, la estimación de costos por lo general es un clase 3 y se hace con estimaciones de precios unitarios. Eh, creo que allá en Venezuela le llamaban APU, ¿no? Análisis de precios unitarios, ¿no? Que Es correcto. lleva un poco más de detalle ese tipo de costos. Entonces, Eh, ese costo estandarizado a nivel mundial se le conoce como un estimado clase 3. Es un costo ya bastante realista. Es muy útil para procesos de licitación. Cuando ya tú haces un APU, un análisis de precios unitario, ese número es bueno ya para irse a una licitación, porque el margen de error es bastante bajo, ¿no? Es un margen de error de pronto un poco aceptable. Y ya bueno, venimos con un definitivo cuando son ya costos unitarios detallados. Por lo general, casi siempre, cuando ya va a comenzar la ejecución del proyecto, siempre hay cositas que van saliendo y me va permitiendo entender ya un poco más la naturaleza o el tamaño del trabajo que voy a hacer y ya yo tengo ya una idea, oye, ya esto no cuesta 100, esto cuesta 120, 130, ¿no? Y el detallado, normalmente el detallado, que es el clase uno, que es el número perfecto y preciso, casi siempre se da en la propia ejecución del proyecto, porque ahí al final salen todas las cosas, ¿no? Pero lo ideal es que yo siempre me esté trabajando en un rango clase 3, es decir, que mi clasificación, mi análisis de costos siempre esté más o menos en clase 3, ¿no? Hay un montón de software, de equipos, de metodología que se utilizan también para lo que es la estimación de costos, ¿no? Em, bueno. Cronograma. ¿Cómo yo desarrollo el cronograma? Deberán recordar un poco las clases de lo que era PRCPM, cómo se hacían los cronogramas. Se utilizan mucho en esto. Aquí, ¿no? La identificación de las actividades, luego definir cuáles son las dependencias de cada una de las tareas, ¿no? ¿Cuál tarea se hace primero? ¿Cuál tarea se hace después? ¿Cuáles se pueden hacer en paralelo? Aplica mucho las terminologías de lead and lag. Por ejemplo, un lead es casi que una tarea que puedo hacer en paralelo. Un lag es literalmente, no sé, por ejemplo, que se pinta una pared, lamentablemente no puedo hacer más nada sino esperar que la pared se seque para poder hacer otra tarea sobre esa pared. Ese es un lag. Como por ejemplo este dibujito que está aquí abajo, ¿no? Hago una tarea y lamentablemente este es un tiempo que no puedo hacer nada. Tengo que esperar que se seque la pintura, entonces para poder hacer otra tarea. Entonces son parte del Eso cronograma. también ocurre, eso Ajá. también ocurre cuando haces el fraguado de concreto. Estamos haciendo concreto. Sí, que tienes que esperar que seque o de pronto te ayudas con Sí. algunas herramientas de darle más calor, no sé. O utilizar químicos para acelerar el tiempo de fraguado, ¿no? Aditivos, aditivos. Sí. Bueno, entonces, teniendo un poco de conocimiento básico de esa terminología para el cronograma, ya yo me baso en desarrollar cronograma. Hay también un montón de software para desarrollar el cronograma. Yo aquí puse un ejemplo con ClickUp. De hecho, tenía por aquí un enlace, pero otra vez para ahorrar tiempo no lo voy a usar. Pero más o menos, pues, ya esto sería un diagrama de Gantt.
para el caso de Waterfall, ¿no? Un diagrama de Gantt cuando estoy aplicando la metodología Waterfall para un proyecto, porque si es Agile o si es ágil, ya no uso diagramas de Gantt en ágil, o sea, me es más beneficioso otro tipo de cronogramas, ¿no? Em, Bien, plan de gestión de riesgos, otra parte de la planificación. Hay otras tareas que no vamos a ver aquí en la planificación por lo que le dije, porque es mucho y cuestión de tiempo, pero está la comunicación, hay un plan para cómo comunicar las informaciones, hay un plan de la calidad, cómo vamos a actuar con respecto a la calidad, hay un plan para los recursos y así básicamente. Pero, por ejemplo, en el plan de gestión de riesgo, estas tareas la han visto, esto seguro que quizás lo han visto antes. Por ejemplo, ahí veo que está Johan, la otra vez creo que estuvimos hablando de este tema. Eh, Tengo varios artefactos, ¿no? O varios métodos para lo que es la gestión de riesgos como tal. Un resumen les voy a hacer sobre los riesgos. Eh, Cuando yo escucho la palabra riesgo, yo siempre parece que me está hablando de algo malo, ¿no? Pero realmente los riesgos es como cuando hablamos de temperatura. Recuerdan que temperatura, bueno, tenemos realmente, cuando hablamos de energía, ¿no? Tenemos el calor y tenemos el frío, ¿no? Tenemos algo como que de pronto positivo y negativo. Así ocurre con los riesgos, ¿no? Hay riesgos que son buenos y hay riesgos que son malos, ¿no? Entonces, los riesgos, los riesgos buenos, en terminología técnica se le dice riesgos y los riesgos malos se le dicen amenazas, ¿no? Pero realmente con lo que yo voy a lidiar más son con amenazas. Cuando yo identifico un riesgo positivo, yo lo que voy a buscar la forma de que ese riesgo se cumpla, porque si es positivo, va a impactar el proyecto. No sé, por ejemplo, eh, pasa a veces que con la devaluación de una moneda, pasa a veces que puede ser positivo. Si yo tengo dólares, ¿no? Y la moneda se devalúa, entonces ya con el dólar que tengo, de pronto es suficiente para pagar ciertos recursos y lo estoy pagando en una moneda local que se acaba de devaluar. Entonces es un riesgo de pronto positivo, ¿no? Entonces yo tengo que hacer un registro de riesgo, necesito documentar, identificar todos esos riesgos, hacer los registros y clasificarlos, cuáles son positivos, cuáles son negativos, y empiezo a categorizarlos, ¿no? Aquí ven esta tablita, la tabla de probabilidad, ¿no? Y impacto, que es la famosa matriz de riesgo. Ven, si la ven ahí, la tengo categorizada, ¿no? Están de un lado las amenazas, están de otro lado las oportunidades, como tal, ¿no? Y estos numeritos se van obteniendo de una multiplicación. Recuerdo que hay una fórmula muy básica de riesgo es igual a impacto por probabilidad, ¿no? Es decir, cuánto me impacta en términos de dinero y cuánto es la probabilidad de que realmente ocurra ese riesgo. Cuando yo multiplico esos valores, yo tengo un número, que es el valor del riesgo. Y de ahí sale esta tablita que está aquí. Ahora, ese es un número cualitativo. Recuerden que en los riesgos hay dos tipos de análisis, cualitativo y cuantitativo. Cuando hago el análisis cualitativo, yo tengo estos números de una multiplicación muy simple, ¿no? Muy lineal, ¿no? De la probabilidad de que ocurra el riesgo versus el valor de impacto, es decir, cuánto va a costar si ese riesgo ocurre. Eso sería cualitativo. Pero si yo voy un paso más allá, cuando hago análisis cuantitativos, que son bien interesantes, ahí aplicamos algo que quizás lo escucharon alguna vez, que se llama análisis de Monte Carlo, ¿no? Que son fórmulas matemáticas de valores aleatorios para llegar a un número preciso. Sí, yo Hay la un escuché. número, perdón, Yo escuché la fórmula de Monte Carlo. sí, análisis de Monte Carlo. Es simplemente como simular la ocurrencia de algo muchas veces y obtener números y a partir de esos números tener una idea, ¿no? De qué tan probable es de que ese riesgo ocurra. Se hace mucho en los análisis cuantitativos de riesgo, se utiliza mucho la fórmula de Monte Carlo. Yo utilizaba un software que se llama @risk. Bueno, aquí sale la publicidad gratis. Pero era un software donde yo escogía, por ejemplo, la curva, que hay varias curvas, triangular, PER, CPM, bueno, Weibull, bueno, no me acuerdo, hay un montón, eran como 20 tipos de curvas. Yo escogía la curva de acuerdo a la naturaleza del proyecto y entonces a partir de ello hacía el análisis. ¿Cómo se hace? Es muy simple. Por ejemplo, en cuanto al costo del riesgo, yo necesito tener un costo pesimista o un costo mínimo, ¿no? Un costo optimista o un costo máximo y un costo realista o un costo promedio, ¿no? O sea, cualquiera de esos dos nombres que le quieran dar. Entre esos tres rangos
yo le meto la fórmula de Monte Carlo y Monte Carlo me lo va a modular, ¿no? Yo lo que necesito es, por ejemplo, aleatoriamente que me lo evalúe, no sé, 1000 veces, 100.000 veces, 1.000.000 de veces. Y a partir de ahí sale esta curvita roja que ven aquí. Es la cantidad de veces que se evalúa, ¿no? La probabilidad de que sea o mínimo o máximo o promedio. Mínimo, máximo, mínimo, máximo, promedio. Mínimo, máximo, promedio. Así va simulando, ¿no? Es como lanzar moneditas. ¿Cuándo salió esta vez? ¿Cuánto va saliendo? Y así yo voy obteniendo un número. Es un número bastante preciso. Una fórmula matemática. Entonces ahí tengo ya valores de riesgo. Esos valores de riesgo yo después se los tengo que sumar a los costos, a los análisis de precio unitario. Yo tengo mis costos que estimé más el costo de riesgo. Y todas esas cosas las tengo que ir sumando al final. Al final que voy terminando toda la planificación. Ese costo va a ir creciendo, ¿no? Porque hay muchas cosas que tiene el costo asociado. O sea, no es solamente el costo de comprar un material y de construir una cosa, sino los costos asociados del riesgo también de esa tarea, de esa construcción, que los tengo que ir agregando. Bien, aquí terminamos toda la planificación. Yo aquí les tenía un video. ¿Cómo vamos hasta aquí? Yo creo que le voy a preguntar cómo vamos hasta aquí. No sé, yo Albert, si tiene rato ahí, y Miguel, ¿qué le va pareciendo? Oye, me parece bastante claro, está interesante lo del método de Monte Carlo. ¿Qué dice Miguel? Yo no sé, Miguel, me gustaría escucharte. O Johan. Bueno, Johan llegó un poquito tarde, pero habrás escuchado algo, quizás, Johan. Quizás escuchaste lo de los riesgos. Hola Mariño, ¿cómo estás? Saludos. Es Miguel Paiva. Paiva. Oiga, ¿cómo estás, pana? Eh, te logré escuchar también un poquito tarde, si no me equivoco, porque bueno, todavía estoy en el trabajo. Sí, vamos Y bien. muy interesante tu seminario, de verdad. Me gustaría extender más y bueno, a ver si me enamoro de eso. Sí, Ahí después te yo lo estoy escribo. grabando y lo voy a colgar después que termine y Buenísimo, así lo puedes ver diferido. claro, buenísimo, buenísimo. Gracias Mariño, de verdad. Más detalles. Bien. Bueno, yo les tenía aquí un video porque el video va bastante con lo que es la gestión de proyectos. Se trata sobre la construcción del GURI. Aquí van a ver todo lo que les he hablado. El caso de negocio, el análisis de factibilidad que se hizo. Y dato interesante del por qué nosotros en Venezuela tenemos centrales hidroeléctricas y termoeléctricas y por qué no otro tipo de generación eléctrica. Aquí está, ¿no? La razón por la cual el estudio de factibilidad que se hizo determinó que con lo que teníamos debíamos aprovechar los recursos hídricos y los recursos del gas y petróleo para hacer las termoeléctricas y las hidroeléctricas. Les tengo ese video, se los voy a compartir después, se los voy a resumir porque yo lo vi para que no gastemos tiempo aquí. Pero más o menos ven eso, ¿no? Primero van a ver, si se toman el tiempo de ver el video, van a ver lo que les he estado hablando, ¿no? Como en los años 40 había cierto desorden, si se puede decir, en cuanto a la generación eléctrica en Venezuela. Además era muy escasa, solamente la capital tenía electricidad y algunas zonas donde ya se estaba explotando el petróleo, como por ejemplo el Zulia. Entonces, había ya centrales termoeléctricas, ¿no? Instaladas. Y se contrató una empresa norteamericana para que hiciera un estudio de factibilidad. Y bueno, estudiaron el país entero, la geografía, todo lo que tiene, y llegaron a esa conclusión de que había que aprovechar los ríos que teníamos para hacer una hidroeléctrica y había que aprovechar el petróleo y el gas para hacer las termoeléctricas. Y de ahí sale el plan que se construyen unas termoeléctricas en Caracas, Puerto Cabello y Maracaibo y se hacen dos hidroeléctricas, una en Bolívar y una en el Táchira. Y bueno, ya después de ahí todo lo demás es historia de lo que ha pasado hasta hoy. Eh, yo tengo un resumen, era monstruoso, o sea, nosotros creo que pasamos de 100, de 1000 megavatios, de 1000 megavatios a 10.000, algo así, a 20.000 megavatios de generación de electricidad en Venezuela. O sea, fue un cambio, pero vertiginoso, un crecimiento gigantesco, grotesco, una inversión multimillonaria. Eh, Ahí pueden ver la parte de lo que es los análisis de los impactos ambientales. También van a ver cómo se hizo en la planificación, se previó de que cuando se iba a hacer la represa, toda el área donde había un montón de animales iba a ser afectada. Entonces se armó un plan para rescatar a todos esos animales. También se aprovecharon recursos, por ejemplo, de voluntariado, que eso ayuda mucho cuando yo estoy haciendo un proyecto. El voluntariado me ayuda mucho a ahorrar dinero, ¿no? Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta. Y es un tip, pues cuando voy a hacer un proyecto, buscar voluntariado.
em, para ayudarme a reducir los costos. Igual personas también que necesitan aprender. Si yo veo que hay tareas que se las puedo delegar, no sé, aprendices, ¿no? Como por ejemplo cuando uno va a hacer una pasantía, son cosas, ¿no? Yo le estoy dando un beneficio a esa persona, está aprendiendo algo y yo estoy obteniendo un beneficio también, me estoy ahorrando un costo, ¿no? Porque pronto es una tarea que no es tan relevante y se le puede delegar a alguien que no tenga mucho conocimiento en el área. Entonces hay un montón de factores muy interesantes en cuanto a la gestión de proyectos que pueden ver en este video. Se llama La Central Hidroeléctrica Simón Bolívar El Guri, de la página de Arquitectura Venezuela en YouTube. Yo les voy a pasar el link también para que busquen un tiempo y la miren. Bueno, aquí entonces entramos en lo que es la fase de ejecución. Ya aquí ya es un poco más dinámico, si ya yo he pasado ya toda esa fase del inicio, la fase de planificación, yo tengo idea cuánto va a costar el proyecto, el tiempo que va a durar, yo gasté el papel, ¿no? Según las estadísticas, y estas estadísticas yo las hice también con los proyectos que yo he ejecutado, más o menos hacer una ingeniería tiene un valor de entre un 5 a un 10% del costo total de todo el proyecto. Es decir, que hacer una ingeniería es barato en términos de ahorrarse un problema, ¿no? Por eso es lo importante de hacer una ingeniería previa, porque la ingeniería al final de cuentas es un papel, ¿no? Pero claro, un papel con matemática, que te puede decir qué tan viable puede ser una cosa, qué tanto material puede llevar una estructura, ¿no? Entonces, como que es mucho más barato hacer una ingeniería y te ahorra problemas en la hora de la ejecución. Por eso es muy bueno pensar. Yo recuerdo cuando teníamos Chirino, que Chirino nos ponía el examen, le decía, en 5 minutos en pensar y después que hayan pensado, van y se destacan con el examen. No salgan de una a responder el examen. Que eso pasa mucho con los proyectos. Hay personas que salen directamente ya a arrancar, como que, no sé, alguien dice, oye, quiero que me hagan algo, pero para allá. Quiero que este proyecto esté en un mes. Entonces, no, no es así. Hay que hacer todo un estudio previo para después llegar a saber cuánto va a durar en tiempo y en dinero. Mariño, Ajá. acá en Venezuela estaba calculado entre 3 y 5% del costo de ingeniería. Sí, Entonces esos son allí los 5 a números. 10 5% es el número ideal, el número ideal. sí es el valor, el costo ideal de la ingeniería en Pero comparación con ese me toda una gusta más obra, de ¿no? 5, ese me gusta más de 5 a 10. Sí, sí, pero 5% sí es el Sí. número más preciso, creo yo, más eficiente, ¿no? Bueno, ya terminamos el inicio, terminamos la planificación, ahora avanzamos a la ejecución. ¿Qué viene la ejecución? Bueno, un montón de tareas, pero las primordiales, trabajo con personas, recursos. Necesito tener conocimientos de ciertas técnicas, ¿no? Y tener entendimiento de cómo funcionan los equipos de trabajo. Cuando una persona se conoce, recuerda que uno se conoce, el primer día es bonito, uno se cae bien, es agradable, oye, qué agradable es esa persona. Pero conforme van pasando los días, tú vas conociendo cosas que no conocías de la persona y hay unas cosas te agradan, otras cosas no te agradan mucho y comienzan los conflictos. Son etapas que han sido estudiadas ya por personas, por sociólogos, etcétera. Entonces hay como que ciertos tipos de técnicas que tú aprendes que en parte de ser los conocimientos que hay que tener sobre cómo funcionan los equipos de trabajo, ¿no? Para saber cómo actuar en determinados momentos. Entonces, hay, por ejemplo, algo llamado la escalera de Tuckman. Tuckman dice que, bueno, que hay una fase de formación cuando el equipo está empezando. Luego de la fase de formación, sí o sí, esto es algo seguro, va a haber un conflicto. El conflicto en los grupos de trabajo es inevitable, siempre va a haber conflicto. O sea, no vean eso como algo extraordinario, como, oh, qué problemas hay con esa persona, qué malo es, no sé, que Carlos Savero sí es problemático, no. O sea, es algo natural. Siempre se van a ver cosas del otro que no me van a agradar. Es una fase que van pasando los equipos de trabajo. Luego dice que se llega a una etapa de normalización donde ya, bueno, ya todos aceptan sus errores, no queda nada, hay que trabajar, que sigue adelante. Y después viene la parte de desempeño, pues sí, desempeño. La parte de desempeño ya que cada quien empieza a dar lo mejor de sí. Y bueno, y termina una fase final en la escalera que es la finalización, que es donde ya se ha disuelto prácticamente, se han disipado un poco las discusiones, los conflictos y ya el equipo empieza a entender de que, bueno, que cada uno sumando sus fuerzas individuales es lo que ayuda a tener el éxito en el proyecto. ¿La escalera de qué dijiste, Mariño? Escalera de Tuckman. Esa es una de Tú. tantas, o sea, hay muchas, hay un montón de metodologías. Yo estudié, por ejemplo,
Yo hice una certificación con John Maxwell, no sé si lo habrán escuchado alguna vez en su Sí, vida. sí, los libros de liderazgo. Sí, yo me certifiqué con él, yo fui a Estados Unidos en el 2017, 2018 creo, me certifiqué con ellos en liderazgo, lo estudié un buen tiempo. Con Y él, todo esto chamo. por esto, por desarrollar esas habilidades blandas, ¿sabes? Porque, como le decía, nosotros interactuamos es con personas. O sea, un proyecto, por muy físico que sea, un software, por muy potente que parezca, hay personas detrás, hay personas al lado. Y es con lo que uno lidia realmente, con una persona. Entonces, la habilidad blanda es muy importante, saber hablar, saber entender, saber escuchar. Esas son cosas que se van desarrollando con el tiempo también, ¿no? Parte también de lo que se hace en la fase de ejecución es la comunicación. Hay mucha comunicación en la ejecución. Se dice que el 90% del trabajo de una persona que dirige un proyecto es comunicar. Comunicar, hablar, escribir. No, el 90% de nuestro tiempo se ve en eso. Hay por lo menos tres formas de comunicación. Una es la interactiva, cuando esta, por ejemplo, en la que estamos nosotros interactuando. Una es que se le llama push o presionar, que estar enviando correos, estar enviando información por distintos medios electrónicos. Y otra que se le llaman pull o empujar, que es, por ejemplo, así tipo presentaciones, cuando yo estoy presentando algo, una revista, un periódico, un medio de comunicación, una cartelera, ¿no? Entonces, cuando yo hago la planificación de la comunicación, yo voy pensando más o menos qué tipo de información voy a comunicar y cómo lo voy a hacer, ¿no? Cuáles comunicaciones voy a dar en persona, cara a cara, cuáles comunicaciones con un correo van a ser suficientes y cuáles comunicaciones van a ser necesarias publicarlas, no sé, en la prensa, en los medios, en las redes sociales, en una cartelera, etcétera, ¿no? Gestión de la calidad también, parte de lo que es ese monitoreo y control que se va dando, o parte de lo que se va dando en la ejecución, perdón, la gestión de la calidad. No sé si han escuchado de las siete herramientas de la calidad, ¿no? Yo aquí les puse, creo que 6x5, ¿no? Sí, 6. Aquí tengo flowchart, unas primeras cosas que se hacen. A veces necesito entender los procesos, cómo son los procesos del trabajo que estoy haciendo. Hago un chequeo, una lista de chequeo. Es importante esa lista de chequeo para identificar, ¿no? Defectos de pronto en los trabajos. Para detochar, para saber qué es lo relevante, qué es lo importante, ¿no? Recuerden esa frase que dice que debes enfocarte siempre en las prioridades y descartar lo demás, ¿no? Un Pareto chart es una forma matemática de encontrar prioridades. No, me enfoco simplemente en el 20% de los problemas, en el 20% de las causas son las que causan el 80% de los problemas, ¿no? Análisis de correlación, por ejemplo, si una cosa está correlacionada con otra, ¿no? Otra parte de las herramientas de calidad, ¿no? Saber si la correlación es positiva, si es negativa, si va hacia abajo o si no tiene correlación. Y la famosa espina de pescado, ¿no? Como que para saber cómo identificar un poquito los problemas, cómo separarlos y después cómo armar una estrategia para mejorar la calidad de lo que esté ejecutando. Monitoreo y control, bueno, medimos desempeño. Parte del monitoreo y control es una famosa tabla de lo que es el Earning Value o el valor ganado, ¿no? Yo aquí puedo medir todo lo que planifique. Esto lo hago mucho con, por ejemplo, Microsoft Project, que lo debieron haber usado alguna vez en su vida, Microsoft Project, o hay otra, cualquier otra herramienta, Oracle, Primavera, o Click, o cualquiera, o Monday, o Jira, no sé, hay muchísimas herramientas. Como que para medir el valor planificado, lo que se planificó en tiempo y costo, versus el valor ganado, que es una comparación entre lo real y lo planificado, y ahí me va dando el valor ganado, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, ¿no? De una curvita que planifique, por ejemplo, ¿no? Según los valores, cuánto me iba gastando en función a qué periodo, ¿no? ¿No? En cuántas semanas o meses, ¿no? Por ejemplo, en la semana uno yo había dicho, bueno, yo me debía haber gastado como $2.500 en esa primera semana de trabajo. Entonces yo lo voy midiendo, ¿no? Tengo una tablita, puede ser en Excel, donde voy midiendo la realidad, cuánto me voy gastando en tiempo y en dinero, y a partir de cierta fórmula me va dando resultados y me va construyendo esta tablita. Y así es una forma de controlar, de yo saber si me voy sobrepasando en el costo o voy bien en el costo, ¿no? Y tomar decisiones al respecto, ¿no? Y bueno, y finalmente, cuando ya cierre el proyecto, hay una parte cuando ya casi estoy llegando al cierre, hay una parte de commissioning, de pre-commissioning, ¿no? Pre-commissioning, commissioning, puesta en marcha del proyecto para saber si todo funciona bien, ¿no? Antes de hacer la entrega formal del proyecto. Y luego cuando llego a la entrega física del proyecto,
eh, voy entonces a un cierre y el cierre también lleva cierto protocolo, ¿no? Necesito empezar a guardar toda la documentación que se generó, los planos, los markups, todos los cambios que hubo en los planos de ingeniería. Necesito asegurarme de levantar un documento con las lecciones aprendidas, porque seguro cada proyecto es único, ¿no? Cada proyecto es único, por mucho que se parezca uno de otro. Por ejemplo, otra vez voy con ustedes a la parte eléctrica, no sé, instalar un motor eléctrico. Aunque parezca repetitivo, eso es un proyecto, pero aunque parezca repetitivo, siempre hay algo diferente, siempre hay algo nuevo. El lugar donde lo instalan, em, el tamaño de pronto varía, el tamaño del motor no siempre es el mismo, el tipo de protección que lleva, ¿no? El ambiente. El equipo que va a mover no siempre va a ser el mismo. Entonces, siempre hay una lección aprendida, cada vez se va aprendiendo algo, entonces es bueno un documento donde voy anotando todas esas lecciones aprendidas, porque eso va enriqueciendo mucho y va mejorando mucho la gestión del proyecto como tal. Bueno. Todo esto fue enfocado más que todo Waterfall o la metodología cascada. Le voy a dar rápido a la metodología ágil porque el tiempo ha avanzado muy rápido. Eh, ok, hay algo que se conoce hoy como la metodología ágil, es la otra parte de lo que es el enfoque de los proyectos. Les hablaba al principio. Tenemos el método de cascada o el método Waterfall y tenemos el método ágil. En medio de ellas dos tenemos el híbrido, ¿no? Que es la combinación de ambas. El método de cascada también se le conoce como el método predictivo, porque como yo planifico con anticipación, yo puedo predecir lo que va a ocurrir. El método ágil se le conoce como el método adaptativo, porque es un método que se va adaptando según se va desarrollando el proyecto. Entonces, tenemos ágil. Ágil tiene este, cuatro, cuatro enfoques, ¿no? Ágil se enfoca en lo que es individuos e interacciones, ¿no? Le da prioridad a a los individuos, a las personas, ¿no? Y al estar interactuando con las personas, más que al estar utilizando procesos y herramientas. No es que no sean importantes los procesos y las herramientas en la metodología ágil, porque la metodología ágil también utiliza procesos, también utiliza herramientas, pero prioriza a las personas y a la interacción con la persona ante el proceso y la herramienta. Se enfoca mucho en la funcionalidad del software, que el software que esté desarrollando funcione más que documentar. Se documenta, pero se le da más importancia a que el software que se desarrolle funcione. Se enfoca mucho en colaborar con el cliente, ¿no? Más que estar pendiente de un negocio contractual, ¿no? Y respuestas a los cambios. En la metodología ágil es una metodología que se desarrolla para proyectos que tienen muchos cambios durante la ejecución del proyecto como tal, ¿no? Entonces se enfoca mucho en los cambios más que en estar siguiendo un plan como tal. Es decir, si se hizo un plan, porque en ágil también se planifica, pero no es rígido, como que no es algo que está escrito en piedra, como que lo voy a seguir sí o sí, como que no. Se adapta mucho al cambio. Hay 12 principios de ágil, ¿no? La metodología ágil tiene 12 principios que es satisfacer al cliente, le da muy bienvenida a los cambios, ¿no? Siempre quiere, dice, bueno, nosotros vivimos de cambio, es así. Hay entregas frecuentes, por ejemplo, los software o una página web, ¿no? Si una página web, 5 páginas, de pronto yo como primera fase voy a entregar el diseño solamente, después voy a entregar la página número uno, que es el homepage, después una segunda página y así, ¿no? Hay mucha motivación, hay mucha comunicación cara a cara, más que correos y todo, hay mucha comunicación cara a cara aquí en la metodología ágil para los proyectos. El KPI, es decir, la forma de medir parámetros, es el propio software como tal, que el software funcione, que lo que yo estoy haciendo funcione. Ese es el propio KPI en la metodología ágil. Bueno, y así, excelencia técnica, mucha mejora continua. Son parte de los 12 principios ágiles. Quita un poco más de los procesos. Después mirar. Bueno, hay varias metodologías, o sea, dentro de ágil. O sea, ágil es una filosofía realmente, ¿no? Ágil es un tema bastante interesante para comentarlo, es un tema largo de mucha discusión, pero ágil es una filosofía de trabajo. Mucha gente habla de ágil como metodología, ciertamente es una metodología, pero ágil va un poco más allá, es una filosofía que para que funcione ágil, toda la organización entera debe tener entendimiento de lo que es ágil, de lo que es agile, ¿no? Entonces, por ejemplo, debajo de Agile, Agile tiene dos, por decir, metodologías muy usadas. Una es Scrum y la otra es el Kanban, ¿no?
El Scrum, por ejemplo, se basa en tres roles. Hay tres roles en Scrum. Uno es el rol, por ejemplo, del Product Owner, de la persona que es el dueño del producto como tal, de lo que se va a hacer, ¿no? Esto aplica mucho a software, ¿ok? Igual estoy dando un repaso rápido para que tengan un entendimiento de lo que es la metodología ágil, aquí específicamente Scrum. Scrum tiene entonces tres roles, tres artefactos y cinco eventos. Los roles son el Product Owner, la persona que es el encargado de interactuar con el cliente que pidió que le desarrolle un software o que le hagan una página web, etcétera. El team, el equipo que va a hacer ese software, que va a hacer esa página web, y el Scrum Master. Es una persona que tiene conocimiento de metodología Scrum, que va a apoyar, va a ser como un coach, como un guía al equipo, va a ser un enlace entre el equipo y el product owner o el dueño del producto, ¿no? Va a estar como en medio de ellos dos para que el team haga el trabajo y para que el product owner siempre esté informado de lo que esté pasando. Tres artefactos. Artefactos son como documentos, ¿no? Los documentos que se ejecutan. El Product Backlog, que es una lista de tareas de lo que se va a desarrollar en el software durante todo ese tiempo del desarrollo del software. Un Sprint Backlog, que es otro documento que se enfoca específicamente en las pequeñas micro tareas, muy parecido al WBS, ¿no? A la descomposición del trabajo. Y finalmente el Product Increment o el trabajo terminado. El software se va desarrollando por pedacitos o por partes. Entonces hay entregas continuas. Y los cinco eventos, bueno, es la refinación, como hay que estar refinando semanalmente ese Product Value, esa lista de tareas, hay que estarla mirando, chequeándola frecuentemente. Cada vez que se termina un sprint es como una tarea, ¿no? Es una tarea que se ejecuta en software, se le llama sprint, que normalmente puede tardar una semana o un máximo de 4 semanas. Por lo general casi se usan tareas de 2 semanas. Otro evento es algo que se llama el Daily Scrum, que es una reunión diaria que se hace de 15 minutos, normalmente en la mañana. Y hay tres preguntas que se hacen. ¿Qué se hizo ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y qué problema tienes? Esa reunión se hace en equipo para que todos estén escuchando los problemas, sobre todo los problemas, todos estén al tanto de lo que se hizo ayer y lo que se va a hacer hoy, y de pronto puede haber mutua colaboración. Bueno, y una revisión del sprint. El sprint es que estarlo revisando, por lo menos semanalmente, eventualmente, es que esté revisando, es decir, esa tarea hay que estarla revisando. Más que todo es mucha responsabilidad del Scrum, del manager, del Scrum Master. Y una retrospectiva, como que hay que estar mirando atrás ese sprint, hay que volver atrás, es como la lección aprendida, ¿no? Para saber de que todo anda bien. Esa es en cuanto a la metodología Scrum. Tenemos la otra que es la metodología Kanban, que Kanban es algo simplemente visual, es algo tan simple, lo puedes hacer en un papel o puedes utilizar un software, donde vas mostrando en una columna todo lo que vas a hacer y en otras tres columnas lo que estás haciendo, o lo que vas a hacer, perdón, lo que está en progreso y lo que ya hiciste. Es una forma de visualizar cómo va el avance del proyecto como tal, ¿no? Scrum y Kanban. Hay otras metodologías que, bueno, en otro tiempo las profundizo, pero por cuestiones de tiempo, llegamos hasta aquí. Eh, Abierto el micrófono y con esto terminamos, muchachos. Y muchas gracias por su tiempo.